Hoy nos encontramos en la jornada de trigo organizada por la Cooperativa Agrícola de Freire. Es una jornada que se organiza todos los años con el fin de demostrar diferentes variedades de trigo y este año contamos con la participación del ingeniero Enrique Alberione del INTA Marcos Juárez. Es una jornada a campo, queremos agradecer al productor René Felipa por haber cedido el lote para dicha demostración. Además queremos agradecer a los socios, a los productores y a los semilleros que nos acompañaron este día en la jornada. Bueno, un año más nos convoca la Cooperativa de Freire a compartir una jornada en el ensayo que tienen establecido en este campo. El año de trigo se comenzó con algunas complicaciones. Fundamentalmente, recordemos, el precio del trigo no era el conveniente, el precio del insumo de los fertilizantes no era el conveniente y faltaba el agua. Pero a partir del mes de abril llovió en las zonas trigueras y el productor y el asesor se decidió a sembrar trigo. Tuvimos un año acorde con lo que es el cultivo de trigo, que el trigo es un cultivo que necesita frío, ¿no es cierto? Y frío tuvimos y mucho en comparación, por ejemplo, con el año pasado. No hubo tanto daño por frío, no se percibe tanto daño por frío, pero sí tuvimos un enemigo de todos los años también, que es el estrés hídrico. Y fundamentalmente el estrés hídrico acentuado en el mes de septiembre. En el mes de septiembre digo porque es el momento en donde el trigo cumple su periodo crítico y es cuanto más demanda necesita de agua, ¿no es cierto?, para generar el número de espigas por metro cuadrado que se requiere y que finalmente tiene que ver con el rendimiento. Nos llovió bien a partir del mes de octubre, pero son lluvias ya tarde, o sea, ese es un poco lo que pasó. Probablemente lo acompañe en lo que es el llenado de grano, esa humedad en el suelo, y si lo ayuda un poco las temperaturas frescas, el llenado de grano puede extenderse un poco más y eso es una ventaja que puede llegar a tener el cultivo, ¿no? Más o menos eso a grandes rasgos es lo que se observó esta campaña. Bueno, y con respecto al tema de enfermedades, fue un año bastante restrictivo fundamentalmente a las enfermedades de tipo fúngicas, es decir, las rollas. Yo estoy en una zona en donde por ahí es un poco más húmedo, el sudeste de Córdoba, Marcos Juárez, y verdaderamente no se dio un arranque temprano de las rollas, roya anaranjada, muy poca roya amarilla, a diferencia de otras campañas, y probablemente en este momento se esté comenzando a observar algo de roya del tallo, pero ya prácticamente va a ser muy, muy tarde, ¿no es cierto? Así que eso por un lado en cuanto a las enfermedades fúngicas. Por el otro lado, las condiciones estas de humedad que se registraron estos días dio como un nuevo comienzo a enfermedades foliares, manchas foliares, tanto fúngicas como bacterianas. Y un poco en eso se caracterizó el año, es decir, no tanto de enfermedades fúngicas como el caso de las rollas, y sí más enfermedades de tipo de manchas foliares, ¿no? Bueno, estamos llegando, como decíamos, al final del ciclo del cultivo y desde el punto de vista sanitario yo creo que no va a haber un impacto sobre el rendimiento de grano. Sí, el impacto está en el estrés hídrico, en la condición ambiental que mencionaba recién. Vemos una reducción de biomasa en el cultivo, es decir, trigos que quedaron más petizos, que generaron menos macollos y finalmente eso generó menos espigas por metro cuadrado. Es decir, se va a resentir el rendimiento desde lo ambiental, no tanto desde lo sanitario. Con respecto al rendimiento, de alguna manera se va a ver resentido el rendimiento para lo que podría haber sido un año más normal, ¿no es cierto? Se va a ver resentido. No puedo precisar si será un 20, un 30% menos de rendimiento. Sí puedo decir que al ver menos biomasa, es lo que comentaba recién, hay menos número de espigas por metro cuadrado. Sí puede llegar a compensar algo en el llenado de grano, en algunos casos particulares de lote, en algunos ambientes particulares. Y volviendo a lo que es este ensayo, en realidad es interesante ver la cantidad de variedades que hay acá que se están mostrando hoy. Son 22 variedades, es decir, el recurso genético siempre está, los semilleros están siempre aportando estos nuevos materiales. 22 variedades, decía, de 8 criaderos, así que es una muestra interesante, es importante. Por lo que pude revisar en las variedades no encontré demasiada enfermedad, como era de prever, y sí veo nuevamente la reducción en el tamaño de la planta, ¿no? Es un poco eso lo que se observa
no solo en esta zona, sino también en zonas distintas a esta, ¿no? Con respecto a fechas de siembra, en general hay una tendencia a sembrar lo más temprano que se puede. El productor es como que está buscando ese material genético que le pueda aportar mejores ventajas en siembra de fechas anticipadas. Los ciclos cortos de alguna manera quedan relegados a ambientes de muy alta calidad, en donde no se resiente tanto. Convengamos que macollan menos que los ciclos largos, entonces hay que ofrecerle un ambiente de mejor calidad, tanto de suelo como del ambiente en general. Por lo tanto, por lo general se busca más variedades de ciclo largo. Y bueno, en relación al año, por lo que se ve, en estos ciclos largos sembrados hay diferencias que hacen a la genética, hay diferencias de manejo de lotes. El rol de la nutrición en el cultivo de trigo es fundamental, es un manejo que hay que tenerlo muy en cuenta. Uno puede tener una muy buena genética, pero si no le ponemos el fertilizante que corresponde en la dosis adecuada que corresponde, se nos resiente mucho el rendimiento también. Eso hay que tenerlo bien en claro. Es decir, el trigo es manejo. Primero, elección de lotes, fundamentalmente ver la cantidad de agua con la que partimos, la elección de las variedades genéticas y por supuesto la parte nutricional, todo lo que tiene que ver con el manejo, no solo del nitrógeno, sino también del fósforo. Bueno, es una campaña, como decía, interesante desde el punto de vista que se le dieron los requerimientos de frío que el cultivo necesita, no se resintió tanto como era de suponer por las heladas que tuvimos, es decir, que fueron heladas muy intensas, no se resintió tanto, pero sí nos jugó en contra el estrés hídrico una vez más, como otras campañas. A diferencia, por ejemplo, de la campaña anterior, que no hubo tantos días de frío, el ciclo del cultivo en aquel momento se adelantó, es como que todo se apresuró. En este año se dio de una manera un poco más acorde a lo que es el año, pero nos falta siempre esa cuestión de humedad, esa cuestión de lluvias oportunas. En realidad, como decía recién, el cultivo de trigo es manejo y por supuesto se observa mejor rendimiento en aquellos lotes que se han trabajado bien, que se tuvo muy en cuenta el agua útil en el suelo al momento de la siembra, que se tuvo en cuenta la selección de la genética adecuada y todo lo que tiene que ver con el manejo de la nutrición. Eso es fundamental, ¿no es cierto? El nitrógeno y el fósforo. El fósforo es un gran aportante, por ejemplo, en condiciones de frío, porque hace que las raíces exploren más, la planta amortigua mejor el daño por frío, por ejemplo, y el nitrógeno ni hablar, porque el nitrógeno es esencial para la planta. Como cualquier cultivo, el trigo es muy demandante de nitrógeno y aparte es el que va a construir proteína también, así que son dos de los nutrientes esenciales en el cultivo, ¿no? Por otro lado, vale también remarcar que es una zona agrícola ganadera y el trigo de alguna manera integra una producción que puede ser también como cultivo de doble propósito. Generalmente en los cultivos de doble propósito se está buscando genética que sean de, digamos, material de porte alto, más alto, que hagan mucha biomasa y que se recuperen rápido ante el pastoreo del animal. Eso es un poco lo que se busca. En Marcos Juárez hay bastante experiencia de estos tipos de ensayos, se conducen ensayos de Marcos Juárez, así que hay mucha información al respecto. Y es una zona, todo lo que es alrededor de Freire, San Francisco, que perfectamente se puede nutrir con la información de Marcos Juárez en este sentido. Así como nosotros en Marcos Juárez contamos con información de trigos de doble propósito, la cooperativa de Freire también ha tenido una vasta experiencia en el desarrollo de esta tecnología, porque justamente está en una zona en donde se requiere hay una demanda concreta y hay que generar esa información local. Así que perfectamente puede compartirse la información tanto de Marcos Juárez como también de Freire en este sentido, ¿no?